extraordinaria que tuve oportunidad de conocer, como todavía desde una visión a veces antigua y machista, ¿no, Juli? Se habla de la mujer de Bernie. Yo quiero decir algo porque era la compañera de Sergio, nos encontramos varias veces en diferentes oportunidades, pero creo que todo este tiempo, siempre, pero hoy particularmente, lo que tengo al lado mío es una dirigente política del peronismo con peso propio, Agustina Propato, y su marido, Sergio. Bien, ahora ya más poniéndonos, como dice Cristina, en contexto, ¿no? Creo que hay que hablar un poco del contexto porque hoy a la mañana, es más, antes, el domingo cuando se inauguró una obra que es estratégica, fundamental para nuestro país, para el futuro de nuestro país, una obra que tiene que ver también con una historia propia del sector energético en la Argentina. Voy a hacer alguna referencia a eso después con respecto a Zárate, pero el sector energético en la República Argentina, un sector energético que después de la época de las privatizaciones dejó de ser un elemento fundamental y estratégico para el desarrollo nacional, y como siempre pasa cuando los recursos naturales se enfocan con una mirada extractivista es como le decimos ahora, pero tengo una palabra más contundente y me parece que más clara, con una mirada colonial, con la idea de que hay potencias centrales, países centrales, un mundo desarrollado que viene a extraer y a llevarse lo que necesita, materia prima y a veces también trabajo barato de los países periféricos, a los que considera una especie de instrumento y elemento para su propio bienestar y para su propia riqueza. Bueno, YPF, que formaba parte de nuestra historia nacional, de soberanía energética desde el comienzo, que tiene emparentadas como pocos elementos de la historia argentina a la figura de Irigoyen, a la figura de Perón, elementos fundacionales que le dieron la independencia a nuestro país y la soberanía. Bueno, YPF se privatizó, primero se desnacionalizó y después se privatizó de forma total y se le vendió a una empresa extranjera que vino a saquearla y que llevó adelante durante muchos años un proceso de saqueo, que lo planteo porque el otro día Cristina lo decía, y como tantas cosas que dice Cristina tienen mil facetas, y dicha en ese lugar y en ese momento tal vez no se comprendió todas las derivaciones que tiene, pero en la privatización de YPF, en la apropiación de nuestros recursos naturales por parte de Repsol, una empresa que vino a vaciar la compañía, a llevarse los recursos de los yacimientos que teníamos, ponerle una aspiradora, convertirlos en dinero y fugar esos capitales, llevárselos afuera, girarlos como dividendos y detener completamente la exploración, detener el proceso de inversión. Es decir, que vinieron literalmente a chuparse el petróleo y el gas de la Argentina durante muchísimo tiempo. Y eso no solo marcó una dificultad para el país desde el punto de vista energético, también buena parte del problema que tuvimos de dólares, de escasez de dólares, esa restricción externa tuvo que ver con el petróleo y el gas que faltó y que hubo que importar desde el extranjero. Desde el año 2006 hasta el año 2011, lo que se venía verificando era una caída de la soberanía energética, que dicha en términos económicos es del superávit que teníamos energético, o sea, lo que le vendíamos de energía al mundo contra lo que le teníamos que comprar. Pasamos de 6.000 millones de dólares a menos 6.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares menos, de más 6 a menos 6. Y a partir de ese momento, todos los años nos faltaron 12.000 millones de dólares para las reservas, para las importaciones, para el desarrollo nacional. Fue un daño grandísimo el que se hizo a través de esos procesos de privatización, y lo digo ahora, de privatización absolutamente entreguista. No de una cuestión de eficiencia o de mejor inversión, sino simplemente entreguista. El patrimonio nacional, lo mismo que pasó con muchas empresas estratégicas de la